El átomo en un campo magnético, el efecto Zeeman normal. Considere un sistema cuántico bajo la acción de un campo magnético. Vamos a concentrarnos en un sistema atómico, pero en realidad es bastante general el resultado. Entonces, sabemos que en presencia de un campo magnético, uno puede introducir en la descripción hamiltoniana la interacción del campo electromagnético mediante la sustitución mínima. Es decir, sale el momento canónico, que es igual al momento normal más esa traslación. Y entonces el masa por velocidad, que es el que aparece en el hamiltoniano, es P menos Q veces A. De esta manera, el hamiltoniano se transforma de ser nada más P cuadrado sobre 2M más algún potencial, va a quedar P menos QA al cuadrado. Entonces, eso se pasa igual en el hamiltoniano cuántico, y la ecuación de Schrödinger quedaría de esta forma. Cuando hay interacción con un campo electromagnético descrito mediante el potencial vector A y el potencial escalar phi. Vamos a desarrollar el paréntesis que se encuentra al cuadrado en esta ecuación. Es decir, cuando lo hagamos va a ser el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Entonces, el término A de acoplamiento entre P y A va a quedar proporcional a P punto veces A phi. De esta manera, ¿no? Y eso se puede desarrollar como A, la conmutación por el conmutador de estos dos. Como A depende del espacio, pues nos va a dar la derivada de A, ¿no? Entonces, nabla.A. Ahora, siempre podemos elegir calibrar el campo de tal forma que la divergencia de este A sea igual a 0, y eso se conoce como la norma de Coulomb o la calibración de Coulomb. De esta manera elegimos que P conmute con A. De esta forma, la ecuación de Schrödinger quedaría de la siguiente manera. Sería el cuadrado del primero, el término con el potencial, los acomodé así porque esos son los que dan origen al H0, ¿no? El término cruzado y el término del A al cuadrado. Si definimos, como decía, el hamiltoniano sin campo como P cuadrado sobre 2M más el potencial, escribimos la ecuación de Schrödinger de esta manera. Entonces, debido a la presencia de un campo magnético, salen dos términos de interacción, el A.P y y un término que va como A cuadrada. Y el término con A cuadrado, eventualmente en este video lo vamos a eliminar porque pues va como A cuadrada, ¿no? Entonces es más pequeño que los demás. Entonces consideremos que, para campos chicos, ¿no? Consideremos que B sea constante. De esta manera ya sabemos que el flujo magnético B se puede escribir como el rotacional de A, y entonces si lo escribo el A como un medio de algún vector B0 cruz R, podemos calcular cuánto valdría el campo magnético asociado a ese potencial vector, sacando el rotacional, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente lámina, entonces B es igual al el rotacional de A, sería esto, y sabemos que el rotacional de un producto cruz se puede escribir de esta forma. El primer término pues nos daría divergencia de R, o sea, nabla.R pues nos va a dar un 3 porque es derivada de X con respecto de X 1, derivada de Y con respecto de Y es 2, o sea, otro 1 son 3, va a ser 3 veces B0 menos B0, entonces da 2 veces B0 por un medio es B0. Entonces, es una manera conveniente de escribir un campo magnético constante. Entonces, notamos que para esta definición también la divergencia de A es igual a 0. Eso lo pueden mostrar, los invito para que puedes utilizar una igualdad que es la divergencia de un producto cruz. Bueno, entonces, F es igual a el hamiltoniano, la ecuación nos quedaría de esta forma, ¿no? El A.P, teníamos esta ecuación y vamos a sustituir quién es A.P. A.P sería un medio de, pues el A, que es un medio de B0 por R.EP. Eso es un producto triple escalar, entonces es permuta, ¿no? Permutaciones pares dejan indistinto el resultado, entonces podemos permutarlo para que quede B.R cruz P. Y R cruz P, acuérdense que es la definición del momento angular. Entonces hemos llegado que el término de acoplamiento entre A con P es proporcional a B.L, donde con L el momento angular. Así en aproximación lineal nos podemos quedar solo con ese término y despreciamos los términos cuadráticos por el momento y llegamos a que la ecuación de Schrödinger quedaría de esta forma. El campo magnético entonces se acopla con el momento angular orbital L. Es decir, o sea, físicamente lo podemos interpretar como el campo magnético, o sea, el electrón al realizar movimiento en torno al núcleo, por ejemplo, en el caso del sistema atómico, se ve como si fuera una espira de corriente, y esa espira de corriente se acopla con el campo magnético
incrementando la energía o disminuyéndola de acuerdo al movimiento de esta espiral de corriente que forma el electrón. Entonces, hay un término de interacción entre μ.b y este μ lo podemos escribir como Q sobre 2m por L. Ahora, usualmente para esta descripción de sistemas se utilizan unidades gaussianas, entonces podemos hacer la transformación para unidades gaussianas, o desde un principio lo podemos haber hecho, pero como todo el curso está discutido en sistema internacional, lo quise hacer hasta aquí y lo hace la transformación. Podemos transformar Q por E sobre C, que sería lo equivalente a poner una C abajo en el acoplamiento mínimo, y llegaríamos a que este mu se puede escribir de esta forma, ya en unidades gaussianas. A esta cantidad se le llama relación giromagnética, y además definimos que si B es igual, está nomás orientado a la dirección Z, es decir, tomamos la dirección del campo magnético como la Z, entonces el Hamilton de interacción se puede simplificar como menos BC, una constante LZ, y como el LZ es la cantidad que utilizamos como cuantización, llegamos, ya sabemos que el LZ se cuantiza como H barra veces M con M entero, que corre de menos L a L, y mu Z entonces nos quedaría como esta cantidad. El eigenvalor de momento angular en Z. Con M el eigenvalor de momento angular en Z y la M de abajo es la masa del electrón, ¿no? Entonces se define el magnetón de Bohr, que es esta cantidad, que es igual a 9.27 por 10 a la menos 21 ergs sobre Gauss, ya les digo en unidades gaussianas, y ya que la carga del electrón es negativa, llegamos a que la ecuación de Schrödinger queda de esta forma. Es decir, el término que surge de la interacción con el campo magnético es este, y si el campo magnético es constante y lo tomamos como en la dirección Z, podemos escribirlo con esta expresión, ¿no? Ya que si H0 central también va a conmutar con LZ, pues podríamos poner eigenfunciones que dependan que lo escribamos en funciones del LZ, entonces nos queda el número cuántico M ahí. Entonces las energías que de manera inmediata quedan E0 más mu veces B, M, con M el eigenvalor de LZ. De esta forma, por ejemplo, las transiciones, ¿no?, que dan energía, son iguales a la diferencia de energías entre H barra, pues nos quedarán la misma energía que tenía antes, E1 menos E2, pero va a haber surgir un término de la diferencia de las M's, porque ahora los estados con diferentes M's ya no están degenerados. O sea, hay una ruptura de la degeneración debido al campo magnético que hace que diferentes trayectorias con diferente proyección en Z tengan diferente energía. Por ejemplo, si tenemos un estado con L igual a 1 y le aplicamos el campo magnético, el estado se va a dividir en 3. Hay una ruptura de esa degeneración con los estados con M igual a 1, M igual a 0 y el M igual a menos 1. Entonces, esto se observa, por ejemplo, cuando hacemos la línea de emisión o línea de absorción de un material, le ponemos el campo magnético y vemos que las líneas se dividen, ¿no? Algunas en 3, algunas en 5, dependiendo de cuáles sean los valores posibles para M. Entonces, les digo, la diferencia de energías queda como omega 0 más este término, ¿no?, que puede ser, pues en este caso, por ejemplo, igual a 0 o más menos 1, ¿no? Pues esto por las reglas de selección, ¿no? Ahora, cuando hay el campo magnético, pues estas son las que permiten, ¿no? Y se rompe esta degeneración. Bueno, eso es lo que les quería platicar. Y hasta aquí voy a terminar con el tema del átomo de hidrógeno. El efecto con un campo eléctrico lo vamos a discutir, pero ya en teoría de perturbaciones para movernos de tema, ¿no?